Hola y bienvenidos a Desde Afuera, un nuevo espacio de conversaciones con bolivianos y bolivianas que viven alrededor del mundo. Les habla Mauricio Ríos, su anfitrión desde Washington, D.C. En esta ocasión cuento con la grata presencia de Ramón Escobar, fundador de Chuflay Imports, una empresa de vinos y bebidas espirituosas de impacto social que busca impulsar el desarrollo sostenible en Bolivia y el mundo. Ramón tiene una doble maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia y Sciences Politiques de París, donde también estudió Desarrollo Económico. Ramón tuvo una carrera de 14 años como oficial económico en el Cuerpo Diplomático estadounidense, que incluyó periodos en Bagdad, Arabia Saudita, Londres, México, así como los diálogos de paz con las guerrillas de las FARC en Colombia. Durante ese tiempo, Ramón fue reconocido como uno de los top 40 latinos menores de 40 años en política exterior y recibió múltiples premios, incluido el premio Hayden Brown del Departamento de Estado por su liderazgo en política energética global. En el 2020, Ramón fue seleccionado como miembro o fellow del Consejo de Relaciones Exteriores para desarrollar un marco de políticas que catalice inversiones de impacto en Centroamérica y México. Ramón nos acompaña desde Ciudad de México, donde vive hace 3 años con su familia. Ramón, es un placer tenerte en Desde Afuera, una iniciativa apoyada por Brújula Digital. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Igualmente, Ramón, quisiera empezar para que nos cuentes brevemente cuál es tu conexión con Bolivia, porque tú Claro. has nacido en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo me nací en Milwaukee, Wisconsin. Eh, Mi papá es de Cochabamba. Entonces, él, durante los años de Hugo Banzar, él se fue de Bolivia para buscar otras oportunidades de educación en los Estados Unidos y llegó a Miami. Y ahí se encontró con mi mamá, que es de Wisconsin. Ah, Ella estaba ahí ayudando a su hermana, que estaba terminando sus estudios. Bueno, se enamoraron y después volvieron a Milwaukee para empezar una vida. Y ahí yo nací también con mi hermana. Perfecto. Dime una cosa, tú has fundado esta empresa Chuflay Imports. ¿Cuál es la chispa que enciende tu interés en fundar esta empresa de impacto social, ¿no? ¿Y por qué, además, y te pregunto, cuál es tu interés en los vinos y en los singanis bolivianos? Sí, es muy justo que empezaste con cuál era la chispa por el impacto social, porque eso es como llegué a los vinos. No empecé con los vinos y llegué al impacto social, era al revés. Am, Mira, mi cariño para Bolivia ha sido súper profundo y muy destacado durante toda mi vida. Tenía mucho orgullo de explicar, de enseñar a mis amigos y a todos los países donde he vivido esa cultura. Am, y durante mi juventud yo siempre iba con mi papá, ¿no? Y mi mamá ah, a Bolivia una vez cada 3 o 4 años durante mi juventud. Y una vez que estaba ya profesional y trabajando, yo empecé a ir mucho más seguido, porque tenía la manera, ¿no? Tenía empleo y no dependía de mis papás, ¿no? De ir. Y durante todo ese proceso, um, establecí una relación muy profunda no solamente con mi familia, pero con el país, con la cultura, el, el propio terreno, ¿no? de Bolivia, la yachta, ¿no? De Sí, Cochabamba. sí. Am, y eso es algo que nunca he podido dejar al lado y siempre quería am, ah, como profundizar un poco mi relación con Bolivia, más allá de mi familia, ¿no? Que es muy profundo y que siempre me lleva a Bolivia. Y al mismo tiempo, aunque yo
digamos, mi familia es de raíces muy humildes en los Estados Unidos y vivía en barrios populares ah, y con varios desafíos. Siempre sabía, ¿no? De que yo tenía más oportunidades para mi futuro solo por el hecho de que me nací en los Estados Unidos. Y eso me parecía muy injusto. Y es algo que desde muy joven, desde los 14 años, 15 años, me parecía injusto y algo que me interesaba de ver si yo podía tomar un papel o jugar un papel en cambiar esa situación. Y entonces, después de vivir en esos países, Irak, Francia, Londres, Arabia Saudita, esos países, por mucho tiempo, volví a los Estados Unidos en 2013. Y mi esposa estaba embarazada con nuestro primer hijo. Mi abuelita recién se ha fallecido y me sentí como estoy perdiendo una conexión muy importante con Bolivia, ah, justo en el momento que yo quiero trasladar todo este cariño y conexión que Mm. tenía yo a mi hijo, que todavía no se ha nacido. Entonces me puse a reflejar un poco más que, ok, siempre tenía esa idea de hacer algo que puede detonar el desarrollo en Bolivia, apoyar a la gente. eh, Tal vez ese es el momento, ¿no? Para crear un nuevo puente, ¿no? Entre mi vida y Bolivia, que yo puedo compartir con mis hijos, mi familia. Entonces, en este contexto, Sí. empecé a evaluar cuáles son las opciones. Y yo quería algo que era sostenible, que podría tener un impacto escalable, no sé si es una palabra, pero para escalar, Mm. y, y también em, que, eh, que está muy liado a donde el mercado, a un mercado donde yo puedo tener un conocimiento o tengo un conocimiento bastante destacado. Entonces, así llegó a los vinos. Porque en Bolivia, como tú sabes, Mauricio, tú bien sabes, eh, Bolivia, la historia de Bolivia es la dependencia, ¿no? En la materia prima, ¿no? Exportar la materia prima, o sea, plata, o sea, estaño, o sea, gas natural, o sea, quinoa o coca, y exportar esos productos y todo el valor añadido está capturado en otros países. Mm. Y es muy difícil construir una economía desarrollada, diversificada y mejor blindada contra los cambios económicos o ciclos económicos globales. Y, y hemos visto eso, ¿no? En la historia de Bolivia. Boom bust, como se dice en inglés. Y no se puede diferenciar. Y ahí vienen los singanis y los vinos, porque son Cuéntanos productos. entonces, Ramón, sí, muy interesante. Cuéntanos entonces brevemente qué es lo que intenta hacer To Fly Imports y con quiénes estás trabajando en Bolivia. Sí, nuestro meta es destacar o catalizar el desarrollo socioeconómico en el sector de los vinos. Y la idea es, desde hace 5 o 6 años, casi 99% de la producción de vinos y singanis han sido consumidos en Bolivia, históricamente. No había mercados importantes internacionales para el producto. Entonces, la capacidad del sector vinicultura era siempre limitado al tamaño del mercado boliviano, que Ujú. es muy pequeño, Ujú. especialmente cuando estamos hablando de vinos finos o singanis finas, es muy pequeño. Entonces, nunca han tenido la oportunidad de crecer un sector que puede ser un gran fuente de empleo digna y noble y que tiene la capacidad de diferenciarse en un mercado, es decir, mantenerlo sostenible Ujú. uh, y competir en las ventajas que tiene Bolivia, ¿no? La historia, la altura,
las pequeñas, la escala pequeña relativamente con los otros países. Todas esas cosas son características que se separa de las otras regiones cuando lo toman en todo conjunto, especialmente parte de impacto socioeconómico. Obviamente sabemos. Hablando del impacto, Ramón, perdón, pero entonces, cuéntanos un poco cuál es el impacto inicial que está teniendo Chufly Imports, ¿no? Y con qué bodegas estás trabajando, Sí, realmente cómo están, porque entiendo que estás importando vinos de Bolivia en el mercado norteamericano, ¿no? sí, Entonces, ¿cuáles son los resultados iniciales que están teniendo? sí. Nosotros trabajamos con Rugero Singani y trabajamos con las bodegas y viñedos de la Concepción, Aranjuez, Uva Irendia, que es el que fabrica 1750, Bodegas Magnus, también de Tarija, que es liderado por Liz Magnus. Y ahora vamos a empezar este año 2021 con Kulman, que hace Altozama y Copla, los vinos de Santo Patrono. Y también Cepa de Oro de Cinti, que es muy interesante Ujú. también. Entonces, y nuestro impacto yo creo es de detonar el empleo y crecimiento del sector de viticultura Vitivinícola. Ujú. agrícola en Bolivia. Y los resultados, lo que hemos hecho hasta ahora es realmente establecer la categoría de vinos bolivianos. Eh, cuando nosotros hemos empezado, yo te diría, la verdad es 99.99% de la gente en los Estados Unidos ni sabía que Bolivia tiene vino y está produciendo por aquí casi 500 años. Eh, Ese es un desafío gigante para poder entrar a un mercado tan competitivo que es el vino y destilados. Igual para Singani, ¿no? Yo diría que 99% no sabía que era Singani. Ahora lo que puedo decir es, hemos tenido Rugero Singani o nuestros vinos en 9 restaurantes de Michelin, estrella Michelin, ¿no? Estamos hablando de los mejores restaurantes del mundo. Um, las listas de vino que hemos tenido en el Four Seasons en Bourbon Steak, Tavern on the Green en Nueva York, the Hoxton Hotel en Los Ángeles. Esos lugares nunca van a, si el vino no es bueno, nunca van a entrar la lista. Pero nosotros hemos tenido que trabajar muy fuertemente en explicar, dar esa historia y abrir la puerta para que uno de estos sommeliers prueba un vino boliviano, ¿no? Claro. Y eso era básicamente el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora, es poner los vinos y el rugero en los mejores mercados, los mejores restaurantes para obtener la validación de estas terceras partes, ¿no? Claro, Para poder. claro. ¿Y cuál dirías que ha sido en general, cuál ha sido la acogida al vino boliviano? ¿Y qué es, por ejemplo, lo que los sommeliers, qué es lo que lo encuentran más interesante, por ejemplo, ¿no? Sí, hay dos cosas principales. Uno es, em, hay un balance, especialmente en los vinos blancos, pero también se nota en los tintos, es, es que en la nariz, cuando hueles el vino, eh, esperas un sabor, pero cuando lo tomes es casi el opuesto sabor que sale. Mm, Y eso es muy interesante, especialmente para los sommeliers y algo, porque es como tienes dos experiencias diferentes en un vaso, ¿no? wow. Ujú, Y eso es especialmente notable con los blancos, porque lo que se espera es algo muy dulce. Muchas veces en la nariz los vinos de Moscatel, de Alejandría, de Torrontés, Pedro Jiménez, y tú hueles el vino y estás esperando, ok, eso va a ser dulce, me preparo para un dulce, llegas y es seco, como ujú, seco, seco.
ujú, y tiene toda la mineralidad, la acidez que estás buscando, pero no esperabas. Entonces es una cosa. La otra cosa es cómo la altura hace mucho de trabajo que la madera pretende de hacer. Entonces, en términos de suavizar un poco los taninos, de balancear un poco el vino. ah, eso es parte de la razón por qué se mete, ¿no? Los vinos de madera. Y en Bolivia, eh, en promedio, los vinos se quedan en madera mucho menos tiempo que vemos, por ejemplo, en Napa. ujú. Y, hasta que algunos vinos, por ejemplo, de la Concepción, ni siquiera toca madera. Y también 1750 no toca madera, sus vinos, algunos de sus vinos tintos. Y, y esto es bastante interesante para sommeliers, ¿no? Ujú. Porque ellos dicen, wow, tiene ese balance, esa complejidad, tiene está como well-rounded, suavizado un poco, sin tocar madera. Eso es muy interesante. Y tiene otro sabor, otro estilo, ¿no? En general. Claro, Sí. claro. Y dime, ¿cuáles son los planes entonces con Chufly? ¿Están penetrando el mercado norteamericano poco a poco? ¿Ha habido una buena recepción, como has dicho? ¿No? Ujú. Los somalíes encuentran que son vinos interesantes. ¿Cuáles son los planes a más mediano, largo plazo? Somos muy, muy ambiciosos. Queremos tener un impacto ya. Y de hecho, el COVID nos ha complicado bastante el plan de negocio que hemos tenido hasta ahora, bueno, hasta este momento. Y hemos tenido que realmente tomar un pausa, ¿no? Para poder reorientar el plan y aprovechar de las nuevas oportunidades que se están destacando. Por ejemplo, la capacidad de vender en línea. Era siempre en el plan de negocio para nosotros, pero no era la prioridad. Queríamos enfocar más en los restaurantes finos para seguir validando la categoría y estableciendo la categoría. Um, pero ahora vamos a tener que ir a todo dar directamente al consumidor y validarlo nosotros mismos por otras maneras y tácticas de marketing. Um, pero también la muy buena noticia es que hemos podido introducir algunos de los vinos en Whole Foods, que es el mercado Ah, más importante de calidad, de lujo en los Estados Unidos. Y sí, hemos una tenido red de supermercados, ¿no? Muy de sí, alta calidad. Ujú, más de 500, por ejemplo, ujú, para darte ujú. en los Estados Unidos. Y hemos empezado en una región con unas tiendas y ahora estamos en pláticas para hacer una asociación estratégica con la cadena para realmente eh, intentar de crear una categoría, ¿no? Y de Bolivia. Y eso es muy, obviamente, nos da mucha emoción y optimismo. Am, pero es una pedacito, ¿no? de la Claro. estrategia y todo está avanzando bien. El plan ahora es expandir el equipo de Chufly y realmente enfocar en estas oportunidades que tenemos, que hemos estado construyendo desde hace 4 o 5 años y aprovechar de todo el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora. Claro, claro, muy bien, te felicito por eso. Quería volver, Ramón, si me permites, al tema de inversiones de impacto, ¿no? Tú estás Ujú, haciendo un trabajo con el Consejo de Relaciones Exteriores, ujú. estás viendo el marco de inversiones para promocionar estas inversiones de impacto en Centroamérica y Ujú. México. ¿Cuáles han sido las perspectivas iniciales que estás encontrando? ¿Qué es lo que estás aprendiendo a través de este proceso? Sí, es increíble, es una muy buena oportunidad y para trabajar para una institución tan prestigiosa ah, eh, y realmente ah, es algo que complementa muy bien
el trabajo de Chufly, ¿no? Porque estamos, en fin, nosotros somos un negocio de impacto, una inversión. Toda la plata que hemos invertido es justamente eso. Ah, y al respecto de este proyecto, de esta investigación que estoy haciendo, la meta, el objetivo es entender cuáles son los huecos en el mercado para que los inversionistas privados pueden invertir en proyectos que cataliza el desarrollo socioeconómico, específicamente para la gente que está migrando, ¿no? Ujú, De ujú, Centroamérica y México a los Estados Unidos. Y darte las oportunidades de tener trabajos dignos y la seguridad necesaria para no dejar su familia, su país, su gente, su vida ujú. y tratar de empezar un nuevo. Entonces, las primeras observaciones que he tenido bueno, obviamente es algo súper complejo y hay hay muchos aspectos que van más allá de temas 100% de inversión, ¿no? De inversores. Sí. Um, eh, y también, pero para poner un punto fino uno es, la situación para las mujeres es muy diferente para los hombres migrantes. Y, y hay que tener un marco político que toma eso en cuenta, porque Ujú, están enfrentando desafíos y por eso están saliendo por razones diferentes de ujú, su país. Um, Otra cosa que estoy viendo es, hay un papel eh, muy importante para los bancos de desarrollo económico, los IFIs, como nosotros decimos en ujú, Washington, eh, donde yo creo que con un poco de retoque en las políticas más altas de las instituciones y un poco moviendo un poco los enfoques de las prioridades, se puede llenar esos huecos de una manera muy productiva que los inversores están destacando como los problemáticos porque no puedo entrar a ese mercado. ujú, ujú. Y también hay un poco, yo creo, espero que mi investigación, en fin, puede dar un poco más de conocimiento sobre, sobre la, como la intersección de las habilidades de las personas que están migrando y la geografía de dónde vienen. Ya. Ujú. Porque ese overlap, ¿no? Esa intersección de estos dos datos es, debe ser, en mi opinión, debe ser la primera cosa cuando estamos formando una política de inversión de los bancos de desarrollo en estos países. Y esa parte no creo que está hasta ahora, por lo menos lo que he visto, no está muy liado. Y yo creo que por esa razón hay mucha inversión que está llegando a esos países de los bancos de desarrollo que no está beneficiando directamente a la comunidad que es más vulnerable a la migración. Ya, sí, 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 te entiendo bien lo que has dicho. Entonces, hay un rol para las organizaciones, por ejemplo, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, para que logren alentar, ¿no? O crear el espacio adecuado para que los inversores puedan entrar a invertir en estos proyectos de impacto, ¿no? Exactamente. Interesante. Ahora, como tú mismo has dicho, Ramón, Chufly Imports es un proyecto de inversión de impacto, ¿no? Sí. Y como tal, te pregunto, ¿qué les aconsejarías o cuál es el secreto y qué les aconsejarías a otros inversores bolivianos, jóvenes que tal vez están deseosos de hacer algo similar de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Eso sería el sueño, ¿no? Es que otros empiezan a detonar sus propios negocios de impacto social en Bolivia. Hay tanto que aprovechar. Es una cultura de un país muy rico, ¿no? Y mi consejo siempre es empezar con el mercado, identificar quiénes son sus clientes y por qué por qué tu proyecto, tu idea, tu servicio
se puede diferenciar de la competencia. Ahí hay que empezar con cada vez. Y eso es algo que aprendí durante mi maestría en Columbia. El economista Jeff Sachs, que está ahí en esa universidad, él me ha fundado una idea que tenía de hacer una evaluación de los proyectos de desarrollo económico alternativo de la coca, ¿no? En el Chapari. Entonces, él me fundó esa investigación. Yo fui con 3 otros estudiantes de maestría y hemos contratado a 2 bolivianos, un sociólogo y un agrónomo, para acompañarnos, y los 6 hemos ido a Chapari por 6 semanas entrevistando a la gente. Y una cosa que hemos aprendido es muchos de los proyectos de desarrollo en ese entonces era muy enfocado en qué crece mejor en el Chapari, y entonces vamos a plantar eso y lo vamos a regalar a toda la gente. Y en fin, pues la ley del mercado intervino, y mucha oferta quiere decir que los precios bajan. Entonces, en muchos casos, la gente no tenía dónde vender su producto, al fin, porque todos estaban cosechando la misma cosa al mismo tiempo. Y entonces, es una de las razones, hay muchas más, es muy complejo el tema, pero eso destacó en mi cabeza. Y entonces siempre les digo a otros, es entender el mercado primero antes de encontrar el producto. Y asegurar que ese mercado te puede diferenciar y de esa manera hacer un negocio sostenible. Ramón, para terminar, ¿cuál sería el mensaje final que te gustaría dar a los bolivianos? Mira, yo diría que tal vez aún más importante que las ventas de vinos bolivianos en los Estados Unidos, el mercado que estamos creando aquí para los vinos bolivianos, tal vez más importante que eso es destacar a los bolivianos que los bolivianos deben ser muy orgullosos de su tradición, su historia vinícola. Es algo tan especial que la gran mayoría de los países no tienen. Y, y es algo que yo diría, hemos tenido vinos bolivianos en los mejores restaurantes del mundo, con los mejores vinos del mundo. El nombre de Bolivia al lado de Francia, de Alemania, de España, de Italia, al lado, en esas listas. Y eso es algo que se debe ser muy orgullosos como ciudadanos bolivianos. Ramón Escobar, fundador de Chuflay Imports, ha sido un placer enorme tenerte aquí en Desde Afuera, un espacio apoyado por Brújula Digital. Te agradezco mucho y espero verte pronto. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido un placer mío, 100%. Gracias.